Vamos con este curso. Gracias. Ok, ¿qué tal? Muy buenas noches con todas y con todos. Bueno, otra vez por aquí para poderles brindar un poquito de lo que está vigente, ¿no? Con respecto a los temas de reactivación económica, ¿no? Y enfocado sobre todo en todo lo que tenga que ver con el COVID-19. Ok, vamos a empezar entonces. A ver, bueno, vamos ganando un poco de tiempo. Empezamos con el tema de la reactivación económica. Ya, como bien sabemos, el gobierno, a través de un decreto supremo que brindó en mayo pasado, digamos, estableció 4 fases, ¿no? Para la reactivación económica dentro del marco de este estado de emergencia por la pandemia del COVID-19, ¿no? Que nos afecta ya a nivel mundial. Entonces, en estas fases, bueno, lo que han hecho es, digamos, separar las actividades económicas, ¿no? Dándoles una fecha de inicio para la reincorporación a, digamos, a la vida empresarial, a la vida laboral propiamente, ¿no? Entonces, en fase uno, por ejemplo, en mayo, se aperturó ya con el tema de industria y minería, ¿no? Con ciertas precisiones, ¿no? En algunos sectores, construcción también, comercio, servicios turísticos en general, ¿no? Por ejemplo, el tema de restaurantes, ¿no? Afines, pero a nivel de delivery, ¿no? Transporte de carga, ¿no? Son temas que, digamos, de alguna otra forma, digamos, se complementaban a los sectores esenciales, ¿no? O las actividades esenciales, ¿no? Luego de ello ya aparece la fase 2 para junio, donde agarra ya otras actividades, como la producción de papel, la gran minería, ¿no? En construcción también, en construcción más que todo ha sido por la cantidad de proyectos que el gobierno ha tenido pendiente en agenda, ¿no? Me imagino yo en base a las prioridades que ellos han ido estableciendo, han ido también calendarizándolas en este proceso de reactivación, ¿no? El comercio igual, ¿no? Ya con los centros comerciales, ¿no? ¿No? Como ya hemos podido también nosotros ser testigos, ¿no? Servicio de turismo también, algunos de ellos también ya estaban autorizados para iniciar. Y luego ya comienza la fase 3, ¿no? En donde ya se liberan, vamos a llamar así, ciertas actividades, ¿no? Dentro de ellos, o nuevo la minería, ya a nivel de mediana minería, ya 148 horas de saneamiento, 28 horas de proyectos relacionados al sector transporte, comercio al por mayor y menor, servicios turísticos, ¿no? Todo lo que es el outsourcing propiamente, lo que es el transporte aéreo, el transporte internacional, ¿no? Que también, bueno, el transporte internacional está entre paréntesis, ¿no? Entre comillas, porque todavía no parece que han dado marcha atrás en esa definición, ¿no? Porque el transporte nacional sí ya está habilitado desde el día de hace 2 días, pero el transporte internacional todavía están haciendo ajustes, ¿no? Ahora, esta de acá es la mirada que había en mayo, ¿no? O sea, de aquí de todas maneras ha habido mejoras por el tema de los informes de situación que se hacen entre fase y fase, hay informes de situación, ¿no? Donde obviamente se puede ajustar, pueden haber algunas, digamos, algunas precisiones para una mejor operatividad de beneficio de la ciudadanía, ¿no? ¿No? Luego de ello tenemos ya en la fase 4 en agosto, estaría ya la industria y minería, ¿no? Lo que es el tema de elaboración de tabaco, habilitación de actividades mineras faltantes, ¿no? Todo lo que no se ha reactivado hasta el momento se estaría reactivando en esa oportunidad. Construcción, las demás obras de construcción y saneamiento, servicios de turismo también, ¿no? Ya con otros servicios que están, digamos, a la espera, ¿no? Y que deberían ya empezarse a activar a partir del mes de agosto, ¿no? Entonces, esto de manera general es un vistazo de forma general. Ya, lo importante de esto, de esta reactivación, o sea, no es como muchos en algún inicio pensaban, ¿no? Ok, ¿cuándo comienzo? Comienzo en junio. Ok, y en junio abro mi tienda, comienzo a atender sin ningún problema, ¿no? Y digamos, la percepción o la óptica, el objetivo no es ese, ¿no? El objetivo es que esta calendarización se da
para que progresivamente se vayan uniendo a la maquinaria industrial, a la maquinaria productiva del país, determinados sectores y determinados tipos de negocio, ¿no? ¿Para qué? Para que brinden sus servicios, brinden sus productos a la ciudadanía, ¿ya? Pero dentro de marcos de sanidad, dentro de marcos de bioseguridad, ¿no? Enfocados siempre en la prevención al contagio del COVID-19, ¿no? Entonces, ese, digamos, es el espíritu de esta, digamos, paulatino regreso de determinadas actividades y sectores, ¿no? Por ahí alguien preguntará, ¿y por qué no se hizo tanto problema el Estado y por qué no de un solo golpe hicieron a las 4 fases en una sola, ¿no? Una sola fecha de regreso y todos, ¿no? Y todos regresábamos, ¿no? Esto lo que originaría, pues, sería una proliferación de la enfermedad, pues, de una manera muy, muy descomunal, ¿no? Porque si bien es cierto, acá está el sector, ¿no? Hablamos del sector, por decir, hablamos del sector del proyecto de transporte, pero no es solamente que en la obra va a haber movimiento, sino todo lo que esté relacionado a la obra comienza a movilizarse, todo lo que son proveedores, todo lo que son contratistas, ¿no? Y esta es una gran cadena, ¿no? Porque desemboca de repente en la obra de transporte, pero al final esto comienza, pues, comienza mucho más atrás, ¿no? Comienza en las empresas, en las MIPES que de repente brindan algún servicio en específico. O sea, todos comienzan a dinamizarse, ¿no? Y obviamente la cadena de contagio también, al igual como la cadena económica comienza a crecer, la cadena de contagio y el riesgo también comienza a proliferarse, ¿no? Entonces lo que se ha tratado es poder eh, iniciar de una manera, digamos, periódica, ¿no? Y progresiva sobre todo, ¿no? Entonces, digamos, con este decreto supremo, que es el decreto 080, es que el Estado aprueba la reanudación de actividades económicas, ¿no? En forma gradual y progresiva dentro del marco de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan a la vida de la nación a consecuencia del COVID-19, ¿no? Entonces, este fue el primero, ¿no? El que se decretó en mayo, ¿no? El decreto supremo 080. Y digamos, en ese decreto ya se dan las pautas para el reinicio de la fase 1, ¿no? La fase 1 es la que vemos acá, ¿no? Toda la que está en el lado izquierdo. Luego, con el decreto supremo 101, ya que se da ya posterior en junio, es el que norma todo lo que tenga que ver con la fase 2. O sea, vale decir con lo que tenemos, digamos, ahí indicado en la lámina. Todo lo que tenga que ver fase 2 se da la autorización a través de este dispositivo o decreto supremo 101. Y con el decreto supremo 117, lo que hace la PCM es autorizar la fase 3, ¿no? Ahora, se estima que ahora sacarán pues lo de la fase 4, ¿no? Que ya sería la otra etapa. ¿Ya? Entonces, estos dispositivos dan, digamos, pautas para que ya se comiencen a realizar y a reponer, vamos a llamar así, las actividades. Pero todas tienen un mismo sentido o tienen una misma lógica, ¿no? Esto fue lo que salió en mayo, por ejemplo, ¿no? Fue el procedimiento de inicio de actividades, ¿no? Y en aquel momento, pues, habían dos etapas, ¿no? La autorización y la parte de los protocolos, digamos, sanitarios, ¿no? Es una información oficial, pues, que salía del gobierno, ¿no? Y en el cual, en la autorización, lo que nosotros veíamos eran, digamos, la parte como yo, digamos, me dan el permiso para poder reanudar mi actividad. Y esto obviamente iba de la mano con la aprobación del sector, ¿no? Se decía que el sector era el que tenía que dar la aprobación, el sector era el que tenía que decirle a las empresas, ya puedes empezar a trabajar. Pero dentro de la mano de ciertos protocolos que empezaron a salir, a partir de mayo, junio y julio, comienzan a salir una serie de protocolos sanitarios específicos para, para determinados sectores, ¿no? Se hablaba incluso de un registro en el SIS-COVID, la empresa ya comenzaba a operar y finalmente venía la etapa de fiscalización, ¿no? A la fecha, este esquema sufrió una pequeña modificación, ¿no? Para empezar, digamos, ya la actividad de la autorización ya no es que vamos a esperar a que alguien me autorice, sino ya cuando uno presenta su plan de prevención, vigilancia y control de COVID al Ministerio de Salud, ya el simple hecho de enviarlo ya nos da por defecto una aprobación, vamos a llamar así entre comillas, ¿no? Porque ya podríamos empezar ya a operar, ¿no?
pero vamos a estar siempre sujetos a una fiscalización posterior por parte de la SUNAFIL, ¿no? Ellos son los que van a tener que visitar, ir a verificar el cumplimiento del plan que cada uno de nosotros ha brindado. Entonces, y este plan ha sufrido también cambios, ¿no? Durante todo este periodo, en realidad estamos revisando, son 6 cambios que ha sufrido este plan de prevención, vigilancia y control de COVID-19, ¿no? Comenzó en abril incluso, ya empezó después, ¿no? De la resolución que brindaba el inicio de la fase 1, ¿no? Y eso, acordémonos que, o mejor dicho, apareció antes, ¿no? Y apareció en abril, ¿no? Entonces, y estos lineamientos que aparece con la resolución ministerial 239 es el que daba pues las pautas para que las empresas, digamos, establezcan su plan de prevención, vigilancia y control de COVID-19 en el trabajo, ¿no? Entonces, este 239 ha sido después tomado como base para la gran mayoría, por no decir la totalidad de protocolos sectoriales que se han dado, ¿no? Incluso en la resolución de mayo, se habla de este plan de prevención, ¿no? Puesto que dice que todas las actividades que se van a reincorporar tienen que tener pues su plan debidamente aprobado, ¿no? Entonces vamos a ver que este plan también en el tiempo sufrió cambios, ¿no? Luego en mayo, ya lo que se hace con el plan, se siguen con la 239, pero se hacen algunas precisiones, por ejemplo, en los estados de salud de las personas que tienen algún riesgo relacionado al COVID-19. Luego, en mayo, también el 13 de mayo, con la de resolución 283, se hace aún más precisiones al tema de la edad, por ejemplo, ¿no? Antes se decía que mayores a 60 años se consideraban población vulnerable. Ahora no, ahora ya a través de esta 283 se sube la edad a los 65 años, ¿no? ¿Ok? Y también se hace la precisión que aquellas empresas que no tuviesen un sistema de gestión y seguridad en el trabajo podrían aplicar un anexo 1, ¿no? Que el cual se establece en esa resolución 283, ¿no? Que en principio nos dice que si es una empresa de menos de 20 trabajadores y no tuviesen un sistema o un comité de seguridad y salud o un supervisor, esa función estaría cubierta o la tendría que cubrir el empleador de la empresa, ¿no? Luego en junio aparece la 377, en el cual aparece el Censopaz como un ente del INS, que es parte del Instituto Nacional de Salud, que se encarga de administrar el registro del plan de vigilancia, prevención y control, ¿no? Y su fiscalización posterior incluso, ¿no? Entonces ahí es donde se comienza, de alguna otra forma, se comienza a ampliar el alcance precisamente de la aplicación multisectorial, ¿no? O sea, comienzan a aparecer ya otras entidades que van a dar soporte para la revisión de los planes, ¿no? Porque hasta antes de eso, quien lo hacía era directamente el MINSA, ¿no? Entonces generaba pues un problema por capacidad de operación. Con la 447, que es la siguiente resolución, que complementa la 377, se da recomendaciones sobre el uso de caretas en los establecimientos de salud y en la comunidad. Eso ya es más reciente, ¿no? Se habla pues ya del uso de caretas que como un equipo de protección personal más, ¿no? Que digamos el trabajador podría utilizar en sus labores diarias. Y finalmente se llega a la 448, estas dos últimas ya del 30 de junio, en el cual lo más resaltante de la 448 es que va a derogar a la 239 y todas sus modificatorias que se dieron, ¿ya? Entonces, al ocurrir eso, ya cambia incluso el esquema del plan, ¿no? De vigilancia, prevención y control. O sea, hay un pequeño ajuste y hay la incorporación incluso de una lista de chequeo, ¿no? Porque, ¿qué ocurría, no? En la 239, 265, 283 se hablaba como un ítem que debería hacerse la vigilancia y el seguimiento al plan, ¿no? Y dejaba abierto para que la organización lo haga pues de la mejor manera o como estimara conveniente. En esta 448 existe ese mismo párrafo, ese mismo requisito, pero se agrega un checklist o una lista de verificación, que obviamente va a ser ya de mucha ayuda para las organizaciones, para que éstas a su vez puedan de alguna otra forma poder hacer un seguimiento a las medidas de prevención
que han establecido en sus planes, ¿no? Ese viene a ser lo más trascendente ahí, ¿ya? Y también lo que nos dice con respecto a la suspensión y cancelación de registros, si es que el empleador o si es que la empresa y consigna información falsa en su plan, ¿ya? Porque a veces, bueno, pensamos, ¿no? Que como es un plan y es un documento, el papelito aguanta todo, entonces yo puedo poner las mil y un maravillas en mi plan. El gran problema es cuando ya comienzo a ejecutarlo y me doy cuenta que hay muchos de los temas que hemos colocado, que de repente sin querer, o de repente queriendo a veces, se suele complicar a la entidad o a la empresa, ¿no? Y esto obviamente ya lo convierte en una fuente de incumplimiento. Y acuérdense que ahora el incumplimiento es penado, ¿no? Por lo mismo que es una normativa, ¿no? Y pueden haber penas, pueden haber sanciones al respecto. ¿Ya? Entonces, esto es, digamos, toda la parte antecedente normativo al respecto. Entonces, ¿qué cosa es lo que les quiero decir con esto? De que si yo quiero reactivar mi negocio, si yo quiero comenzar a trabajar, ¿no? O de repente ya empecé a trabajar, pero no lo estoy haciendo con ninguna medida, o de repente estoy trabajando y cuando veo que está viniendo la municipalidad o está viniendo la policía, corriendo tengo que ir a cerrar mi negocio hasta esperar que pase, ¿no? Y trabajar de esa forma, pues no es trabajar de forma adecuada, ¿no? Siempre vamos a tener problemas al momento de poder realizar nuestra actividad. Entonces, en el caso que esté por reactivarse mi sector, o en el caso yo ya esté trabajando a salto de mata, como se dice, lo que correspondería es que se elabore primero el plan, ¿no? De vigilancia, prevención y control. Con este plan, una vez que ya se concluye de hacer el plan, ahora la normativa indica que ya uno lo puede presentar a un correo. Es un correo que es a empresa@minsa.gov.p. O sea, uno envía allí su plan, ¿no? Y la constancia de haber enviado el plan simplemente ya les da a ustedes fe de que ya se presentó el documento. ¿Ya? Entonces, con esto ya ustedes, y es, digamos, de aceptación automática, o sea, ustedes ya podrían empezar a trabajar con lo que ustedes han definido, ¿no? Con salvedad de que también tienen que hacer un seguimiento, tienen que usar sus checklists, ¿no? Y tendrían también que estar siempre sujetos a visitas de la SONAFIL, ¿no? Para que ellos vean cómo están aplicando su plan, ¿no? Si lo están cumpliendo, si no lo están cumpliendo, ¿no? Entonces allí es donde de repente hay que tener bastante cuidado siempre de poner cosas reales, no cosas que yo voy a poder cumplir, ¿no? Es como, por ejemplo, me ocurrió en una empresa, ¿no? En una empresa donde hemos estado. Eh, Mencionaron, por ejemplo, que ellos como parte de la prevención y del uso de los equipos de protección personal en la parte de la provisión, o sea, cuando ellos entregaban los EPPs a los trabajadores, ahí bien claro decían, lo pusieron, que se entregan guantes, pusieron guantes, ¿no? Se entregan en sobres manila. Se le pone en sobre manila el guante y se le entrega al trabajador, ¿no? Esa es la forma como ellos entregan. Entonces, si yo soy Sunafil y quiero ver cómo entregan los guantes, yo debería ver esa forma de entrega, ¿no? Con su sobre manila, embolsadito y todo, ¿no? Pero al no ver eso, obviamente ya estaría haciendo un incumplimiento, ¿no? Un incumplimiento, vamos a llamar así, de forma, porque no estaría cumpliendo mi procedimiento, ¿no? De repente no es crítico, de repente nadie se va a morir si entrego o no entrego con sobre manila, pero es algo que yo estoy estableciendo, ¿no? Y es algo que yo sin querer lo estoy poniendo sujeto a evaluación por un ente posterior. Porque incluso la 448 me indica de que su plan, ¿no? Debe estar disponible ya sea para los trabajadores de la empresa, o sea, se les tiene que entregar una copia o entrenarlos, ¿no? Con respecto al plan. Y también debería estar disponible para los entes fiscalizadores, ¿no? Ya sea el Censopaz, ya sea el Ministerio de Salud, ya sea ¿no? Todos los que intervengan en esta fiscalización, ¿no? El INS, el MINSA, ¿no? SUNAFIL, ¿no? Entonces, para todos ellos debería estar establecido ya un buen mecanismo de operación, ¿no? Que sea sencillo, que sea lo más fácil posible, ¿no? Porque acordémonos, ¿no? Mientras mi organización es más sencilla en su estructura, los procedimientos, las instrucciones de trabajo deberían ser lo más sencillos posible, ¿no? Si es una entidad de repente pública o una entidad con muchos trabajadores, entonces debería haber también
esa facilidad, digamos, de poder aplicar la documentación de una manera rápida y sencilla, ¿no? Sin demorar mucho, ¿no? Entonces, todo esto viene a ser ya la base normativa, es la base en la cual se va a basar netamente esta aplicación, ¿no? Ok, entonces avanzamos un poquito más y empezamos a hablar ya del COVID-19, ¿no? Porque es importante saber por qué tanto alboroto con el COVID-19, ¿no? Para empezar, el coronavirus pertenece a una familia de virus que, digamos, su vía de ingreso al ser humano es a través de las vías respiratorias. Vale decir, pueden ingresar a través de la inhalación, puede entrar a través de la boca, puede entrar a través de los ojos, que también, porque está cerca las mucosas, está cerca las mucosas, y es por eso que por ahí también puede ser una vía de ingreso del virus, ¿ya? Entonces, por eso era la importancia. Muchos dirán, pues, sí, pues, pero si yo voy a ir a un restaurante, ¿por qué no dejan abrir los restaurantes? Si en el restaurante el comensal come su alimento, ponte que tenga COVID el alimento, ingresa al organismo, pero como no es respiratorio, se puede eliminar fácilmente en el estómago, ¿no? Y es cierto, ¿no? O sea, sí, sí podría ocurrir ello. Pero ¿qué pasa? No solamente en un restaurante, no solo existe vía digestiva, sino también hay vía respiratoria. Cuando uno interactúa con el mozo, cuando interactúas con la persona en la caja, cuando vas a pagar, ¿no? Entonces hay interacción, ¿no? Entonces sí hay el riesgo de que este virus se traslade, digamos, a través de la manipulación de los alimentos, a través de determinados factores, ¿no? De interacción entre las personas, ¿no? Y se sabe, ¿no? Que el principal vehículo, ¿no? Por el cual se transmite esta enfermedad es de persona a persona, ¿no? Incluso ni siquiera los animales nos pueden contagiar de ello, ¿no? Pero de persona a persona sí, ¿no? Porque a través de las gotas de saliva que uno expulsa al momento de hablar, o conversar, gritar, cantar, etcétera, o estornudar, digamos, podemos trasladarla hacia otra persona, ¿no? El virus en sí es, según lo que mencionan los expertos, este virus tiene un peso alto, ¿no? Es pesado, entonces es bien difícil de que esté en el ambiente, digamos, proliferándose en el ambiente, ¿no? Quien hace que se traslade el virus de un lado a otro somos nosotros, ¿no? Por eso que cada vez que hagamos nuestras actividades laborales, el personal tiene que ser consciente de eso, ¿no? Tiene que ser consciente que en su actividad puede haber manipulación y puede haber traslado de este virus, ¿no? No solo para sí, sino también hacia otras personas, ¿no? Sea su compañero de trabajo o incluso sus propias familias en su domicilio, ¿no? Entonces eso se tiene que revisar. Y también otro dato es que el coronavirus como tal se ha considerado como una enfermedad ocupacional, ¿ya? Que antes no estaba. Ahora ya se contempló que esté como una enfermedad ocupacional. Ya. Después el coronavirus también tiene un tiempo de duración en superficies, ¿no? Una cosa es en el aluminio, otras son en los guantes, otras son en la madera, ¿no? En el cristal, ¿no? O sea, hay diferentes tiempos, ¿no? Que van desde días hasta horas, incluso de horas a días incluso, ¿no? Y que, digamos, puede de darnos una pauta para poder determinar ciertas medidas de control. ¿Ya? Entonces nosotros lo que necesitamos es hacer el plan, ¿no? Necesitamos, si queremos reactivarnos, si queremos volver a realizar nuestras labores, lo que tenemos que hacer es el plan de vigilancia, prevención y control. Entonces, este plan tiene, bueno, este es un tema de elaboración propia, ¿no? Nosotros hemos analizado un poco la normativa y tendría pues tres aspectos claves que tiene este plan. El primero es consignar información general del negocio propiamente. El segundo ya habla del proceso de retorno a las actividades, tenemos que explicar cómo lo vamos a hacer. Y finalmente están los lineamientos básicos para la prevención de COVID, ¿no? Y digamos, al costado lo que hemos querido poner es los capítulos que actualmente se exigen a los planes de vigilancia y prevención y control de COVID, ¿no? Relacionándolos precisamente con estas partes que debería tener el plan. Entonces, si yo hablo de la información general o la información de la empresa, estaría yendo de la mano con los datos de la empresa,
con los datos del lugar de trabajo si es que hubiesen más sedes, con los datos del servicio de salud y seguridad en el trabajo, ¿no? ¿Qué es eso? Y en un ratito les vamos a explicar. La nómina de trabajadores, las responsabilidades y el presupuesto que está asociado para la implementación del plan, ¿no? Entonces, estos 6 primeros capítulos que en la resolución 448 se indican como obligatorios para el plan, ¿no? Para la elaboración del plan, estarían relacionados a una información general de la empresa, ¿ya? Luego, en el capítulo 7, la resolución ministerial habla de un procedimiento para el reingreso y reincorporación. Entonces, ahí tendríamos que ver que son cuatro tipos de procedimientos que deberíamos ver, que los vamos a ver tangencialmente, lo vamos a explicar en un ratito más, ¿no? Primero, saber qué es el reingreso, ¿no? El reingreso es cuando tengo trabajadores de mi empresa que ellos mismos declaran no haber tenido COVID, ¿no? Han hecho su prueba rápida, su prueba molecular, han salido que no tienen COVID, ¿no? Entonces, estos trabajadores ingresan a la organización bajo unos lineamientos de regreso, ¿no? De reingreso a las actividades, ¿no? Así es como la norma lo ha llamado, el reingreso. El reingreso es todo aquel retorno de personas que no han tenido la enfermedad en ningún momento y han respetado incluso, digamos, todo el aislamiento social obligatorio. También habla la norma de la reincorporación. ¿Qué cosa vendría a ser la reincorporación, ¿no? En la reincorporación es también el retorno a las labores, pero de aquellas personas que sí tuvieron la enfermedad durante este estado de emergencia, ¿ya? Entonces, obviamente ellos van a tener pues un tratamiento distinto al momento de ingresar a sus labores, ¿no? Por lo mismo que ellos ya se sabe que han portado la enfermedad, ¿no? Y quizás puedan tener anticuerpos o quizás puedan tener algún factor que de repente haga que esto se prolifere aún más con las personas a las que tenga contacto, ¿no? Entonces, esto es con respecto a, digamos, el proceso de retorno a las actividades. Y finalmente, algo que incorpora como nuevo ya este plan es la lista de chequeo, ¿no? La lista de chequeo para la vigilancia. Entonces, aquí, por ejemplo, es importante tener en consideración algo, ¿no? La resolución ministerial 448 nos brinda como son 7 lineamientos básicos que se deben de considerar para la aplicación de mis protocolos biosanitarios en mi empresa o en mi organización. Esos 7 son los que se muestran allí. La limpieza y desinfección de ambientes, la identificación sintomatológica de los trabajadores, el lavado de manos obligatorio, la sensibilización en temas relacionados al COVID-19, medidas preventivas, ¿no? Que como empresa deberíamos tomar, ¿no? Y dentro de ellas está, por ejemplo, las pruebas moleculares, ¿no? Las medidas de protección personal de cada trabajador, o sea, se refiere a qué EPPs son los que deberían utilizar los trabajadores para efectos del tema del COVID. Y finalmente, la vigilancia permanente, o sea, cómo yo debería hacer el seguimiento, ¿no? Ya con la lista de chequeo, ya nos está dando, digamos, una forma de verificar el cumplimiento de todo el plan de vigilancia, prevención y control. Y aquí es donde entra a tallar los protocolos sectoriales, ¿no? ¿Se acuerdan que les comentaba al inicio de esta charla que el gobierno lanzó o empezó a promulgar protocolos por determinados sectores, ¿no? Para el sector calzados, para el sector construcción, para el sector minería, empezaron a salir protocolos, ¿no? Y estos de acá son protocolos que en contrapartida, no en contrapartida, sino en complemento con los lineamientos básicos que da la 448, nosotros deberíamos aplicar en nuestros negocios, ¿ya? La gran mayoría de protocolos sectoriales que se brindan son orientaciones para las empresas, ¿ya? Como que pueden haber algunos que también pueden ser obligatorios para la empresa, ¿ya? Entonces yo tengo que tener en consideración ello, ¿ya? Tengo que tener en consideración. Entonces, ¿qué significa? Que este plan, ¿no? Va a tener 3 elementos, ¿no? Y estos elementos, y el último de ellos, relacionado a los lineamientos, se va a articular con los protocolos sectoriales. Entonces, si yo, por ejemplo, soy una empresa que fabrica calzados, entonces yo tengo que hacer
Mi plan de vigilancia, prevención y control del COVID sí lo tengo que hacer, ¿no es cierto? ¿Me debo guiar en la 448? Sí, te debes guiar en la 448. Pero también te debes guiar de tus protocolos sectoriales, si es que hubiese, porque el protocolo sectorial te va a servir para enmarcar mejor las medidas que tú vas a hacer, tanto en limpieza y desinfección, tanto en lavado de manos, tanto en la sensibilización, o sea, te va a dar un mejor marco técnico, por llamarlo de esa manera, para que ustedes puedan implementar sus medidas, ¿no? Sus medidas preventivas, ¿no? Entonces, obviamente, ustedes que están en los sectores, ustedes conocen mejor que uno los protocolos o las resoluciones que están haciendo, que hacen efecto en cada uno de ellos, ¿no? Nosotros al final les vamos a mostrar, tenemos un listado amplio que se los podemos a disponer, pero les vamos a mostrar algunos de ellos, algunos protocolos, para que veamos también lo que dice un protocolo, ¿no? Y para que vean ustedes que no es tan complicado poderlo alinear y trabajar con el plan, ¿ya? Lo que sí es importante es, la gran mayoría de protocolos están asociados o toman como referencia la resolución ministerial 239, la cual ya está derogada, ¿ya? Pero sí tiene pautas que hasta la 448 incluso podemos recoger, ¿no? Y nos puede ser de mucha utilidad, ¿ya? Entonces comenzamos a revisar un poquito la estructura del plan según la resolución 448. Lo vamos a ver rápido, ¿no? Esto ya es bastante sencillo, bastante didáctico, ¿no? Y en la parte 1 habla de datos de la empresa, ¿no? Tendríamos que poner la razón social, el RU, la dirección, la región, provincia, distrito en donde se encuentra. Datos del lugar de trabajo, esto aplica ya cuando uno tiene varias sedes, ¿no? Hay empresas que a veces tienen 2, 3 sedes, ¿no? Y es importante colocarlas, ¿no? Colocar cada una de ellas, ¿no? La tercera parte habla de los datos del servicio de seguridad y salud de los trabajadores, ¿ya? Donde ahí me pide la nómina incluso de los trabajadores. Tendría que poner el tipo y número de documento, nombres y apellidos, fecha de nacimiento, edad, profesión, especialidad opcional, el número de colegiatura también opcional, celular, correo y puestos de trabajo que se ha desempeñado, relacionados a la seguridad y salud, ¿no? Entonces, aquí es bueno hacer una precisión, ¿no? En empresas, según la ley de salud y seguridad en el trabajo, la ley de la RM 050, ¿no? Del año 2012, no lo recuerdo, habla y nos dice que si la empresa tiene más de 20 trabajadores, ¿no? Debería conformar un comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Un comité paritario incluso, ¿no? Donde el 50% del comité sean miembros relacionados o representantes de la empresa propiamente, y el restante 50% deberían ser representantes de los trabajadores, ¿no? Y es más, incluso la normativa te dice que estos deberían ser nombrados a través de elecciones, ¿no? Deberían seleccionarse a través de elecciones internas en las organizaciones, ¿no? ¿Y qué pasaba si mi organización no tenía 20, sino 19, 18, ¿no? O sea, es decir, menos de 20. Ah, ya. En ese caso, ustedes les aplicaría tener no un comité, sino suficiente un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Uy, pero tengo 3 sedes, entonces es un supervisor por sede, ¿no? Entonces debería tener, eso es lo mínimo que la norma me pide, ¿ya? Entonces, eso iba en esa línea. Si yo quisiera aplicar eso ahora, podría complicar un poco las organizaciones, ¿no? Sobre todo a las empresas que tienen menos de 20, porque muchas de ellas, y siendo muy sinceros con el tema, muchas de ellas, como son menos de 20, y estamos hablando pues de empresas, microempresas, de empresas pequeñas, ¿no? Ellos generalmente están más asociados o más relacionados a sus actividades propias para generar ingresos, ¿no? Y siendo realista, este tema de la salud, seguridad en el trabajo, calidad, medio ambiente, ¿no? En las empresas, cuando son muy pequeñas, como que no tiene cabida, ¿no? Porque la preocupación ahí es vender, la preocupación ahí es generar ingresos. Entonces nadie piensa todavía en ese nivel contar con un servicio de salud y seguridad, ¿no? Entonces, considerando esta salvedad, es que en la resolución 448 se precisa que cuando son menos de 20 trabajadores, ¿no? Una de las que también podrían formar este servicio de seguridad sería el empleador, ¿no?
Y eso, por ejemplo, ya nos da un mejor hincapié, un mejor pie para poder hacer más avances con respecto al tema, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que pensar, si mi empresa es menos de 20, entonces uno de los que está obligado a estar ahí en esa nómina es pues el empleador, ¿no? Porque es el quien toma la decisión también en la empresa, ¿no? Y este es un anexo, el anexo 1, en el cual me habla de los profesionales de la salud, del servicio de seguridad y salud en el trabajo por tamaño de empresa. Entonces acá me habla centros de tamaño tipo 1, son aquellos que no están incluidos en el decreto supremo 0398 SA, SA es de salud, y en esta norma del 98 me habla del seguro complementario de riesgos, del SCTR, y hay una lista de, digamos, rubros, ¿no? O sectores que estarían considerados de riesgo para, digamos, no de COVID, pero sí de riesgo o, digamos, de salud y seguridad ocupacional, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, como bien está escrito en la figura, el empleador es el que forma parte como profesional, ¿no? Tendría que haber un profesional de la salud de manera también, quizás no obligada, quizás de manera complementaria, ¿no? Y digamos, esta norma da una cierta tipología a las empresas, ¿no? De tal manera que estas podrán tener solo el empleador, podrán tener un profesional de la salud, podrían tener un licenciado de enfermería o podrían tener un médico también en función al tamaño de empresa, ¿no? Miren las empresas de tipo 6, que son más de 500 trabajadores, claro, ahí debería tener un empleador, debería tener licenciado, debería tener un médico, ¿no? Incluso la ley 29783 te da pues una proporción, ¿no? Para cuántas personas deberías tener tantos médicos ocupacionales. Entonces ya se comienza a aplicar la normativa al respecto. ¿Ya? Después lo que me pide el plan de COVID es la nómina de trabajadores. ¿Ya? La nómina de trabajadores, la cantidad de personas que están, digamos, laborando, ¿no? Sin importar el tipo de relación contractual, ¿ya? Porque a veces yo he tenido ya casos cuando hemos estado haciendo las consultorías, elaborando los planes, muchos dicen, no, pues, pero yo solo tengo en planilla, tengo a 3, nada más. Oye, pero tienes como 20 personas en tu empresa. Es que los demás son así, no son de planilla y solamente colocan los 3. No, pues, para esta norma, y como es un tema de salud, acordémonos, para el tema de salud no hay definición si es o no contratado. La cosa es que estés ahí laborando, ¿no? Entonces, en el caso de la nómina de trabajadores, pues incluye a todos, ¿no? Sea personal la que recibe recibos, sea los que tienen planilla, sean los que van de manera temporal, ¿no? Entonces, todos son personas y cada uno de ellos tiene la posibilidad de poderse infectar, ¿no? Y poderse infectar en la misma empresa o venir infectados y poder contagiar dentro de la empresa. Entonces, para ello, digamos, la RM 448 ya nos da 4 niveles de riesgos, ¿ya? 4 niveles. Digamos, un riesgo de nivel bajo, otro de nivel mediano, otro de nivel alto y otro de nivel muy alto, ¿ya? En el caso del riesgo bajo, ¿ya? Lo definen como aquellos puestos, porque esto está relacionado al puesto, no a la persona también, ¿ya? Al puesto. Son aquellos puestos que no requieren contactos con personas que se conozca o sospechan tengan COVID-19. No tienen contacto frecuente a 1 metro de distancia, ¿no? Incluso se colocaba ciertos ejemplos, ¿no? Está por ahí, digamos, los trabajadores de limpieza que no sean hospitalarios, están, por ejemplo, los trabajadores administrativos en las empresas o entidades, ¿no? O aquellos que no atienden a clientes, ¿no? Por lo tanto, su contacto con otras personas es muy menor, ¿no? Por decir de alguna forma, ¿no? Es bastante menor, ¿ya? Entonces, esos son los de riesgo bajo. Los que están relacionados al riesgo mediano, ¿no? Para efectos de COVID, les vuelvo a repetir, son aquellos que requieren contacto frecuente o cercanos, a menos de 1 metro, pero con posibles infectados, ¿ya? Ahora, ustedes dirán, pues, pero en el riesgo bajo, claro, está en contacto con sus compañeros, pueden estar en contacto con su jefe, pueden estar en contacto con los supervisores, claro, pero al ser una empresa, en la empresa se entiende que todas las personas que están allí ya son personas controladas, son personas que no tienen la enfermedad, porque ya la empresa previamente ha hecho un descarte para poder saber quiénes pueden ingresar a sus instalaciones y quiénes aún no.
¿no? Entonces, significa que este riesgo mediano, volviendo a este tipo de riesgo, requiere contacto frecuente o cercano a menos de 1 metro. Y ejemplo de estos tenemos el personal de la policía, de las Fuerzas Armadas, trabajadores de limpieza en hospitales, pero que estén en las zonas que no tengan que ver con el COVID, ¿no? Trabajadores de aeropuertos, mercados, educación, vigilancia, atención al cliente o al público, bancos, supermercados, entre otros, ¿no? O sea, todos los que hemos visto ahí en este riesgo mediano son aquellos que quizás interactúan con los clientes, ¿no? Por ejemplo, los del banco, ¿no? Las ventanillas en los bancos. El personal que está allí interactúa con los clientes que están yendo y ellos no saben si el cliente puede tener o no puede tener COVID, ¿no? Algunos dirán, sí, pues, pero le miden la temperatura, ok, pero de repente tiene la temperatura normal, pero puede tener otros síntomas también de la enfermedad, ¿no? Entonces, el tema de la temperatura es una forma, digamos, amplia de poder saber a quién se le deja y a quién no se le permite ingresar al trabajo, ¿no? ¿Ok? Seguimos con el riesgo alto, y en el riesgo alto y muy alto ya están relacionados netamente a puestos de trabajo que sí o sí tienen un contacto con el COVID-19. Entonces, el riesgo alto son aquellos con fuentes conocidas o sospechosas de COVID, ¿no? Casos, trabajadores de salud en las zonas COVID-19, ¿no? Conductores de ambulancia, limpieza de las áreas COVID, funerarias y cementerios, ¿no? Entonces, eso también, por ejemplo, es interesante, ¿no? Todos aquellos que ya están de alguna forma relacionados, aquellos sectores relacionados al sector salud, ¿no? Ellos estarían dentro de este tipo de riesgo alto, ¿no? Sin que interactúen directamente con el COVID, ¿no? El simple hecho de estar en un espacio ya mayor, ¿no? Que tenga alguna relación de COVID, podría ser para un riesgo alto. ¿Ok? Y después tenemos el riesgo muy alto, ¿no? Son aquellos puestos de trabajo con un contacto directo de casos de COVID-19. Ya es netamente el sector salud, ¿no? Son trabajadores de salud que atienden pacientes COVID, toman de muestras a pacientes COVID, son aquellos que trabajan en la morgue a cuerpos que están confirmados que murieron por COVID, ¿no? Entonces, esos son ya los de riesgo muy alto. Ahora, ustedes dirán, pero ¿para qué es importante, Guillermo, para qué es importante separar y decir, pues, mi planilla de trabajadores o mi lista de trabajadores y decir que uno es riesgo alto, mediano, ¿no? Muy alto, ¿no? Bueno, esta información es de utilidad cuando ustedes van a determinar el tipo de equipo de protección personal que sus trabajadores van a emplear, ¿no? Entonces, por ahí alguien me dirá, Guillermo, pero a ver, en mi empresa somos 10 personas. Entonces, no me hace comprar un guante o de repente comprarle a todos un mameluco plástico, comprarle su careta, de repente pues, lo puedo hacer, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa si tu empresa tiene 500 trabajadores, tiene 1000 trabajadores? Ya darte esa licencia de poder comprar un poco más te va a representar en tu gran presupuesto. Entonces, a raíz de eso, es que, y también, ¿qué pasa si compras la mascarilla, pues, la más exigente, ¿no? Estarías desabasteciendo al sector salud. Por eso que también se hace esa diferenciación, para que ustedes sepan, en función al riesgo del que tiene la persona, tú le deberías conseguir su equipo de protección personal, ¿no? Entonces, para ese tema nos va a servir. ¿Ok? Y la nómina de trabajadores se brinda a través de un pequeño cuadro con los campos que se muestran a continuación, ¿no? Apellidos, nombres, tipo de documento, número de documento, ¿no? Modalidad de trabajo, ¿no? Ahí lo que decía, ¿no? Puede ser presencial, teletrabajo, trabajo remoto, factor de riesgo, en el caso de comorbilidad, poner, ¿no? Si sí o no, solamente es para poner. Si es que la persona sufre de alguna enfermedad o patología que pueda hacer que jale la persona también al COVID-19, ¿no? O sea, que sirva, es una enfermedad que le pueda dar pie a que se contagie con el COVID-19. El puesto de trabajo de la persona, nivel de riesgo para COVID-19, o sea, según esta clasificación que vemos aquí, qué tipo de riesgo le corresponde a la persona, ¿no?
reinicio de actividades, colocar si a esta persona se le aplica el reingreso o se le aplica la reincorporación, ¿no? También tendríamos que poner ello, ¿no? Si es, por ejemplo, un reingreso de actividades, es porque la persona pues no ha tenido ningún síntoma de COVID. Y si es reincorporación, pues sí tendríamos que ver, ¿no? Si es alguien que ha tenido la enfermedad, entonces debería ser. Y la fecha proyectada de reinicio de actividades, ¿ya? Que debería ser la fecha después del envío que ustedes harían al Ministerio de Salud, ¿no? Responsabilidades del cumplimiento del plan, tenemos el empleador, tenemos el comité de SST, ¿no? El supervisor de salud y seguridad en el trabajo, el servicio de SST, trabajadores, etcétera, ¿no? Quienes sean partes interesadas dentro de la organización y que tengan alguna responsabilidad para cumplir el plan, debería registrarse. Presupuesto y proceso de adquisición de insumos para el cumplimiento del plan. Acá ustedes tendrán que hacer un listado precisamente de lo que van a utilizar, ¿no? Como por ejemplo el alcohol, los equipos de protección personal, insumos para limpieza, jabón líquido, ¿no? Y básicamente lo que nos piden aquí es estimar un presupuesto, ¿no? ¿Cuánto es lo que podríamos nosotros utilizar para aplicar el plan? ¿Ya? Y ya casi terminando la estructura del plan, me piden que incorpore los 4 procedimientos para el regreso y reincorporación. Entonces, el primero, y lo vamos a empezar a detallar, es el siguiente, ¿no? El primero es el proceso para el regreso al trabajo, ¿no? Aquí lo que debemos hacer es lo siguiente, ¿no? Antes de regresar al trabajo, primero tenemos que digamos, orientarlo a trabajadores que estuvieron en cuarentena y no presentaron ni presentan sintomatología de COVID, ¿ya? Aquellos trabajadores que no tienen casos sospechosos o positivos de este virus en casa y que pertenecen a un centro laboral que no ha continuado funcionando debido a las restricciones impuestas por el gobierno. O sea, si mi empresa estuvo cerrada durante el periodo de emergencia, entonces para esos trabajadores aplica esta medida. ¿Ya? Luego tenemos el siguiente, que es el proceso para la reincorporación. Y esta reincorporación, como les comentaba, está orientado, ¿no es cierto? En el caso de leves, ¿no? La incorporación se da después de 14 días calendario. Y en el caso de que estén moderados o severos en cuanto a su estado de salud o lo que tuvieron la enfermedad, darle 14 días calendarios después de la alta clínica, ¿no? Y este periodo podría variar incluso en función del médico que trate a la persona, ¿no? Porque a veces pueden recomendar, ¿no? Uno puede decir 14 días, pero de repente el médico con su evaluación le dice, no, usted tiene que estar en reposo pues 2 meses, por decir, ¿no? Entonces toda esa información va a ser de utilidad también. El profesional de la salud deberá tener información de estos trabajadores con el fin de realizar el seguimiento clínico de cada uno, ¿no? Para esto, ¿qué cosa es lo que se tiene que hacer? La empresa tiene que hacer llenar a sus trabajadores una ficha sintomatológica, ¿no? Y en esta ficha lo que se hace es que la persona, digamos, transparencie de alguna manera su estado de salud, ¿no? Y que lo declare. Y si tiene alguna enfermedad respiratoria, diabetes, ¿no? Alguno de ellos, el empleador, el trabajador lo tiene que decir, lo tiene que mencionar, ¿no? Para que después se hagan los seguimientos del caso, ¿sí? Después, evaluar como primera opción el teletrabajo. Este es importante, ¿no? Este es un factor que también, hace, y es un gran cambio que a nuestro parecer el COVID ha traído, ¿no? O sea, esta pandemia, este estado de emergencia ha traído, ¿no? Es la apertura de las organizaciones a los temas virtuales, ¿no? Por más que de repente más adelante aparezca la vacuna, se comience a aplicar, ya comencemos a salir de toda esta situación, va a quedar en muchos el tema remoto, ¿no? Entonces ya se va a manejar esa posibilidad de poder hacer trabajo remoto quizás desde casa, ¿no? Imagínense personas que se demoran 2 horas en llegar a su trabajo, 2 horas en regresar, son 4 horas de su vida, del día perdidos, ¿no? Y de repente en esas 2 horas esta persona podría aportar aún más a su empresa, si es que se le implementa el trabajo remoto, ¿no? Evita de que se traslade tanto y de repente puedes hacer todo, ¿no? Porque en las reuniones ya no es necesario
hacerlas de manera presencial, ¿no? Los cursos, los talleres como este que estamos haciendo ahorita. No es necesario que estemos reunidos en un auditorio, en un salón, ¿no? Ya lo podemos empezar a hacer por este medio. Quizás no es tan efectivo desde el punto de vista social trabajar de este modo porque nos limita la interacción de repente, ¿no? Pero es un mecanismo que podría ayudarnos también para poder trasladar información, ¿no? Para poder hacer las cosas un poco mejor, ¿ya? Entonces eso con respecto al teletrabajo. El tercer punto que habla del regreso y recorporación también es que, ¿qué ocurriría si la actividad a la que yo voy a regresar es una actividad con riesgo inherente, ¿no? Por decir, me dedico a la limpieza de vidrios en edificio. Entonces, quien hace esa labor, pues es un trabajo de riesgo, ¿no? Entonces, a lo que me dice aquí la norma es que si yo tengo esa figura, lo que yo debo hacer es actualizar o reforzar los procedimientos técnicos que realiza esa persona. ¿Para qué? Para que ahora la persona también incorpore esos aspectos sanitarios, ¿no? Imagínense están limpiando o están limpiando las lunas a un edificio, ¿no? Seguramente la persona tendrá pues su equipamiento, tendrá pues sus paños, tendrá de repente una escobilla, ¿no? Y si la persona no se lavó la mano, si la persona tenía el COVID en su mano, es muy probable que todos esos equipos que ha usado los contamine. Y si viene otra persona a trabajar y tampoco sigue los controles, ¿no? La otra persona se va a contagiar quizás, ¿no? Entonces, eso es lo que busca precisamente toda esta norma, ¿no? Ese es el espíritu de esta norma, ¿no? Si yo hago un trabajo de riesgo, también tengo que actualizarle su procedimiento para incorporar los aspectos, digamos, sanitarios en su operación, ¿no? Ahora, ¿pueden haber protocolos de sectores? Sí, pueden haber protocolos de sectores que estén normando también estos aspectos. Entonces, sí es válido, ¿no? Yo podría aplicar esos lineamientos sectoriales también. Y el procedimiento 4 que habla es con respecto a aquellas personas que están consideradas dentro de los grupos de riesgo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los ancianos o las personas mayores, no digamos ancianos, por la edad mucho mayor, ¿no? Aquellos adultos que son mayores a 65 años, ¿no? Estamos hablando de las personas con obesidad, con un índice de masa corporal mayor a 40. Estamos hablando con personas que sufren asma no controlada, personas que sufren de diferentes tipos de enfermedades, ¿no es cierto? Y que podrían, digamos, de una u otra forma, jalar el virus del COVID, ¿no? Y poderse contagiar, ¿no? Las personas que tienen presión también alta, ¿no? Las que sufren de repente de alguna afección pulmonar, respiratoria, ¿no? También están en este grupo, ¿no? Y finalmente viene la lista de chequeo, ¿no? Que es el checklist de la vigilancia. Entonces, este checklist de vigilancia, la resolución 448, nos da dos tipos de checklist de vigilancia. En su anexo 4 nos da la lista de chequeo de vigilancia de la COVID-19, que es una lista de chequeo es general, que nos sirve de base para poder nosotros también hacer nuestras propias autoevaluaciones. Es una ficha que le va a servir a SUNAFIL para que ellos también hagan la inspección. Entonces, nos va a servir de mucho, ¿no? Es como si nos dieran el examen antes de la fecha, antes del momento del examen, como para que nosotros podamos ir repasando, podamos ir verificando si en verdad estamos cumpliendo todo lo que nos han pedido, ¿no? Y ese es como llegar a un estándar, ¿no? Ahora, este anexo 4 es para cualquier tipo de organización, ¿ya? Cualquier tipo de empresa. Pero también nos presentan el anexo 6, ¿ya? Que es una lista de chequeo, ¿ya? Digamos, para empresas de 1 o 4 trabajadores, ¿no? Para empresas ya muy, muy pequeñas. Entonces, en ese caso, también la norma me pide llenar cierta información, ¿ya? Entonces, eso es importante. Puede ser que mi empresa esté constituida por 2 personas o por 3 personas. Entonces, ¿para qué me voy a hacer todo un checklist complejo que me piden cosas que quizás nunca las voy a hacer, ¿no? Y de repente me adapto mejor a este checklist del anexo 6, que va a ser, hasta podría tener información un poco más simplificada y más sencilla de llenar, más sencilla de comprender como organización, ¿no?
Y finalmente ya tenemos el documento de aprobación, ¿no? Del Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo, ¿no? En el capítulo de la 448 lo determinan así, pero en estricto lo que quiere decir es cómo ustedes han aprobado ese plan, ¿no? A través digamos, de una resolución, a través de una carta del gerente, a través de un acta, ¿no? A través de una carta, ¿no? Hay diferentes medios con los cuales se puede dar fe de que estamos cumpliendo ello, ¿no? Eso es con respecto a lo que pide el plan. Ahora, al momento que nosotros vamos a ver el checklist, ¿no? La lista de chequeo, va a haber información que nos van a pedir relacionados a estos 7 puntos, ¿no? Que la norma le llama lineamientos básicos para el plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19. Son 7 aspectos, vamos a revisarlos. El primer lineamiento habla sobre la limpieza y desinfección de los centros de trabajo, ¿no? Entendiendo que son dos cosas diferentes, ¿no? La limpieza es básicamente la eliminación de suciedad o impurezas de una superficie, ya sea barriendo, ya sea trapeando, ¿no? Es, digamos, una forma primaria de poder tener despejado nuestro área, nuestro ambiente de trabajo. En cambio, la desinfección ya intervienen agentes químicos, ¿no? Y a través del cual yo reduzco, ¿no? El número de microorganismos presentes en cada superficie o en una superficie, ¿no? O sea, eso es importante también conocer, ¿no? En muchas ocasiones, a veces yo solo le paso la escoba, le paso un trapo húmedo, pero en verdad no estoy desinfectando la superficie, ¿no? Para hacerlo debería echar alcohol, debería echar de repente algún compuesto, lejía seguramente que me va a ayudar ahí sí a desinfectar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me dice como lineamiento? Que todos los ambientes del centro de trabajo, ¿no? Deben aplicarle siempre una limpieza y desinfección, ¿no? Y dice que esta hay que verificarla siempre previo al inicio de las labores diarias. Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo? Si ustedes trabajan todos los días, entonces todos los días se debería hacer esta labor de limpieza y desinfección. ¿Y qué más me dice? Verificar, o sea, todos los días deberían ustedes hacer su checklist de la limpieza y desinfección. Eso es lo que te dice la norma. Luego de ello, tenemos verificar asegurar la protección y capacitación a los responsables de la limpieza. Y aquí hay dos casos, ¿no? Pues dependiendo del tamaño de empresa también. Hay empresas donde contratan otra empresa para la limpieza, ¿no? En ese caso, lo que se hace es pedirle a esta empresa sus protocolos sanitarios, ¿no? Que ellos capaciten, ¿no? Y todo lo demás. Puede darse el caso que no sea una empresa y que de repente tengo un personal de limpieza asignado. Entonces, a este personal de limpieza yo tendría que hacerle una capacitación, sensibilización de lo que es el COVID, cómo hacer su trabajo de limpieza, que ahora ya es un poco distinto también, porque hay nuevas rutinas que va a tener que aplicar, ¿no? Y también la disponibilidad también me indica la disponibilidad de sustancias. O sea, no puedo pretender hacer una limpieza y desinfección si es que no he previsto comprar lejía, comprar desinfectantes, ¿no? Comprar diferentes elementos que puedan servir para, digamos, esta actividad, ¿ya? Y acá, por ejemplo, tenemos algunos banners, ¿no? Que el mismo ministerio establece, ¿no? Limpieza entre desinfectar y limpiar, ¿no? Tenemos el siguiente lineamiento, que es la evaluación de la condición de salud del trabajador previo al ingreso o reincorporación al centro de trabajo, ¿no? Ya habíamos definido lo que es regreso, lo que es reincorporación. Básicamente lo que me piden aquí es que el profesional de salud y seguridad en el trabajo identifique el tipo de riesgo de trabajadores. Claro, identificar si es alto, mediano, muy alto y bajo, ¿no? Aplicar las fichas sintomatológicas del COVID-19, que esta ficha es un anexo de la 448, está ya un modelo que podemos aplicar, ¿no? Aplicar pruebas serológicas o moleculares a trabajadores con riesgo muy alto o alto, ¿no? Eso también nos está pidiendo. En el caso de casos sospechosos, aplicar la ficha del MINSA, realizar pruebas, contactos en domicilio, seguimiento, o sea, hacer ya un seguimiento más detallado a la persona, ¿no? El simple hecho de que la persona ya salió positivo, no es solamente, el ministerio me pide, no solamente de que yo lo trate como persona, ¿no? Sino también tengo que ver su caso para ver de repente en su entorno también ha podido, de dónde viene el contagio.
Para eso también me sirve. ¿Ya? Luego tenemos el tercer lineamiento, que es el lavado y desinfección de manos, ¿no? Esto, por ejemplo, es algo hasta cultural, ¿no? Ya en estos días, ya la gran mayoría de los que estamos aquí, por ejemplo, por no decir todos, ya tenemos esa cultura de lavarnos las manos periódicamente, ¿no? Cuando de repente antes no la teníamos del todo, ¿no? Entonces ya ha habido un cambio al respecto, ¿no? Ya hay un tema de repetición, un tema hasta de inconsciente para poder hacer esta actividad previa a determinadas acciones, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué hacemos aquí en este lineamiento? El empleador tiene que asegurar la cantidad y la ubicación de puntos de lavado de manos, ¿no? Uno de ellos sí o sí tiene que estar en el ingreso a la empresa o a la oficina o a la entidad. Es obligatorio al inicio de las labores que el personal se lave las manos y en lo posible evitar mecanismos de tocar grifos o manijas. O sea, hay que tratar de no posarnos en esas superficies porque podrían estar contaminadas, ¿no? Eso tenemos que enseñarle. Y también utilizar el tema de los paneles, las infografías que podemos utilizar, ¿no? Por ejemplo, es uno de coronavirus también, digamos, en lenguas nativas, ¿no? ¿No? Que seguramente en las comunidades los podríamos también, se pueden implementar allí, ¿no? Pero bueno, esta ha sido la razón de esto de acá, ¿no? ¿No? Y luego viene la sensibilización, o sea, debemos enseñarle a la gente todas las temáticas que les va a ayudar digamos, a vivir con el COVID-19, ¿no? ¿Cómo yo hago para vivir, interactuar con el COVID-19, ¿no? ¿No? Medios de protección personal, implementación de carteles. Yo como empresa o organización tendré que implementar mis carteles para que puedan ser publicados, ¿no? Implementar mecanismos de responder consultas de trabajadores, también habría que establecerlo. Las medidas de prevención en trabajo, ¿no? En trabajo, comunidad y hogar, ¿no? O sea, ¿qué medidas de prevención yo debo tomar como empresa, ¿no? Hay empresas que a veces están dándose cuenta que el riesgo ahorita en el transporte público es muy alto para sus trabajadores. Entonces, algunas que tienen los medios optan por contratar servicios de movilidad particular, de buses, ¿no? Para poder trasladar a grupos de personas de manera ya con mayor control, ¿no? Mayor seguridad también. Otro lineamiento son las medidas preventivas de aplicación colectivas, ¿no? Como por ejemplo la ventilación en oficinas y ambientes, ¿no? Lo que se sabe es que debemos dejar ventilar nuestros ambientes porque en ambientes cerrados es donde el virus se puede proliferar más rápido, ¿no? Respetar los distanciamientos sociales de 1 metro por lo menos, el uso de mascarillas, que puede ser la de pliegues o las comunitarias que le llaman, las N95, ¿no? Respiradores, la limpieza y desinfección de los calzados también antes del ingreso, porque el virus podría estar en el piso y podríamos nosotros llevarlo en nuestros calzados, el acopio y dispensación de los equipos de protección personal, trabajar las reuniones de trabajo virtuales, ¿no? Y en el caso de mujeres gestantes, aplicar el trabajo remoto de manera pues obligatoria, ¿no? O sea, eso es lo que se pide, ¿no? Esta fue una presentación que el presidente Vizcarra brindó el día 1 de julio, me parece que fue, donde él decía, comparaba la importancia del uso de mascarillas, ¿no? ¿Qué pasaba si habían 2 personas sin mascarilla? Había un 90% de posibilidad de contagio. Y aún así, ¿qué pasa si ambas personas tienen mascarilla? Eso se reduce hasta el 1,5%. ¿Ya? Entonces, significa que puede haber la posibilidad, sí, muy mínima, pero podría haber, ¿no? Entonces, eso es interesante. Luego hablamos del lineamiento 6, que son las medidas de protección personal, ¿no? Y acá la misma resolución nos da pues todos los tipos de equipos de protección, sea la mascarilla comunitaria, la quirúrgica, la respiratoria, la careta facial, y se hace un cruce contra el riesgo en función a su riesgo, ¿no? En función a su valoración de riesgo al puesto de trabajo. ¿Qué significa? Por decir, si yo estoy de riesgo bajo, ¿no? A mí me correspondería de manera obligatoria, ¿qué cosa? Una mascarilla comunitaria. Y de forma complementaria, podrían darme la quirúrgica, podría darme el respirador, podrían darme la careta facial, ¿no? En el caso es complementario, ¿no? O sea, habla mucho de que, está bien, yo como empresa estoy obligado. Todo lo que está acá con letra O es obligatorio, ¿no? Lo que está con C sería, pues,
tema ya opcional o complementario, ¿no? Entonces, eso es como una pequeña guía que nos están dando para que nosotros entreguemos los equipos de protección a nuestros trabajadores en función del puesto en el cual se desempeña esta persona, ¿no? O sea, no voy a tratar de la misma forma, desde el punto de vista de prevención, a una persona que está en una oficina solito todo el día, a una persona que tiene que irse a movilizarse a diversos puntos solo para poder buscar clientes, entrevistarlos, reunirse con ellos. Entonces, el tratamiento en la segunda persona es mucho mayor. O sea, la segunda persona necesitaría más elementos de protección que la primera. Entonces, eso es un factor que también se tiene que conocer. En el punto 7 habla de la vigilancia permanente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Hacer un control de temperatura al inicio y al final de las labores, ¿no? Y si el puesto es de alto riesgo, también esta medida debería hacerlo a la mitad de la jornada laboral, ¿no? Evaluar las medidas de síntomas COVID, ¿no? Evaluación médica de los síntomas de COVID a trabajadores con temperatura mayor a 38, indica la normativa. En el caso de casos sospechosos, aplicar una ficha MINSA, realizar prueba, contactar a contactos en el domicilio, hacer un seguimiento clínico y si es positivo, una cuarentena de 14 días, ¿no? Entonces, hay todo un mecanismo para que se pueda determinar si la persona tiene o no tiene la enfermedad. Atención especial a trabajadores con discapacidad y si se presentan brote en el centro médico, ¿no? Se comunica a SUNAFIL para disponer el cierre o la paralización de actividades, ¿no? Entonces eso también es interesante, ¿no? ¿Qué pasa si se detecta que una persona, digamos, en la empresa se contagió, ¿ya? Y se hizo mayor esto, ¿no? Se reportó pues en los servicios de salud, ¿no? Entonces SUNAFIL tendría la potestad de poder, digamos, cerrar esa empresa o esa organización, ¿no? Entonces es parte de la fiscalización, parte de los derechos que tiene el fiscalizador, ¿no? ¿Y qué más? Imagínense, encontraron a alguien que tiene COVID en mi empresa, pero encima de esto van y ven que no estoy cumpliendo el plan COVID que yo definí. Entonces, con mucha más razón, obviamente vendría la suspensión o cierre, ¿no? Entonces, esta es la resolución ministerial que les mencionaba, ¿no? Y vamos a continuar ahora revisando los protocolos sectoriales, ¿ya? Quería mostrarles también esto de los protocolos sectoriales, porque es bastante interesante también revisarlos un poco, ¿no? Aquí tenemos los protocolos sectoriales, ¿no? Y hemos juntado de varios sectores, ¿ya? Cuando era bebé. Por decir, tenemos acá la agricultura, ganadería, actividad forestal y pesquería, ¿no? Y acá tenemos varias resoluciones, ¿no? Y esto lo estamos sacando de la página del Estado peruano, ¿ya? Si ustedes quieren la página del Estado peruano, ahí podemos encontrar toda la documentación que queremos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, anexo, tenemos protocolo para acciones de ganadería, protocolo para agrícola, protocolo para actividades forestales, ¿no? ¿No? Si yo quiero para temas de comercio general y comercio electrónico, por ejemplo, tenemos también protocolos, ¿no? Por protocolos sanitarios, ¿no? Para la operación ante el COVID del servicio de comercio electrónico en librerías, por ejemplo, ¿no? Entonces hay todas sus resoluciones ahí para poderlo revisar. Por ejemplo, en educación también tenemos protocolos para el inicio del servicio educativo, ¿no? Relacionado al COVID-19, ¿no? Para la gestión de residuos y reciclaje también tenemos protocolos sanitarios, ¿no? Para el manejo de todos los residuos sólidos, ¿no? Industrias y servicios reversos, por ejemplo, acá tenemos resolución para la industria de cemento, protocolos para la industria metalmecánica del COVID-19, ¿no? Por ejemplo, vamos a abrir este de acá, el protocolo de la industria metalmecánica. Vamos a ver qué nos dice, ¿eh? Vamos a entrar un ratito. Ahí está. Entramos a la página del Estado peruano, esta es la página gov.pe, y acá nosotros podemos buscar todo lo que queramos. Y acá está, industria metalmecánica. Abrimos, y acá tenemos el documento técnico. Es un documento técnico, por ejemplo, ¿no? O sea, es una orientación que se le está dando a las empresas que están en la industria metalmecánica, ¿no? Habla de protocolo de la industria metalmecánica, bueno, hay una introducción, finalidad, siempre va a tener esto un protocolo. La base legal es importante, saber en qué se han basado,
¿no? Y si vemos, por ejemplo, se basan en la 239, ¿no? Acá dice, ¿no? Resolución ministerial 239. Se basan en la que ya está derogada. Bueno, es porque también en el momento que se emite este documento estaba vigente, ¿no? Ámbito de aplicación, aplica a las empresas. Siempre el ámbito de aplicación significa a quién le va a aplicar. O sea, quién debería trabajar con este documento. Dice, aplica a las empresas manufactureras de la industria metalmecánica, que fabrican productos elaborados de metal, carrocerías para vehículos automotores, remolques y semirremolques, fabricación de muebles metálicos, y los que operan en la reparación de productos elaborados de metal, ¿no? O sea, es bastante amplio el tema y nos da, digamos, definiciones operativas, miren, nos da ciertas definiciones que podemos aplicar. ¿Qué más tenemos por acá? Desinfección, miren, por ejemplo, la desinfección, ¿no? Reducción por medio de sustancias químicas o método físico del número de microorganismos. Está tomando la misma definición de la resolución 239, está tomando la misma información, ¿no? Y vamos acá al detalle, nos interesa ver el detalle, ¿no? Y acá, mira, condiciones básicas, dice, las empresas deberán incluir en sus planes de ingreso de regreso al trabajo la siguiente información: razón social, representante, número de trabajadores, ¿no? Es lo mismo que hemos estado revisando, solo que quizás aquí le dan un poco más de detalle, ¿no? Acá hablan número de trabajadores con vínculo laboral, número de trabajadores, se supone que estos son de planilla, y estos otros de acá son aquellos que tienen otros tipos de contratación, que lo pide separar, bueno, no hay problema, pero si se dan cuenta es lo mismo que la resolución 448, es lo mismo, solo que con un poquito más de detalle, ¿no? Nómina del personal del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, también es lo mismo que se pide, ¿no? Los puestos laborales deben identificarse y clasificarse en qué: riesgo bajo, mediano, alto y muy alto, ¿no? Es lo mismo que hemos conversado con respecto a los riesgos, ¿no? O sea, no hay mucha variación. Pueden haber precisiones, ¿no? Yo me imagino que en la parte operativa quizás hay más precisiones, ¿no? Una de las acciones más importantes para reactivar la actividad productiva es la implementación de medidas de higiene, limpieza y desinfección en genérico, ¿no? Los empleadores deben implementar políticas y prácticas flexibles. Estas políticas pueden estar seleccionadas, pero no limitadas a implementar el horario de trabajo, aumentar espacio físico, Queda, implementar opciones flexibles, queda. reducir las operaciones y disposición a otorgar licencias, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay ciertas pautas que se brindan de forma adicional también a la empresa propiamente, ¿no? ¿Ok? Vamos avanzando un poquito más. ¿Qué más tiene? Tiene infraestructura y ambiente de trabajo, ¿no? Es lo que hablábamos, ¿no? De los ambientes, ¿no? Aumentar la renovación de aire, ya sea de manera natural o forzada, principalmente en aquellas áreas de trabajo de las instalaciones donde exista mayor cantidad de trabajadores según la naturaleza de operaciones. Por ejemplo, esto es algo, una precisión, que haya lo que ya habíamos leído, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la 448 nos pide la renovación de aire, ¿no? Los ambientes ventilados? Bueno, acá nos hacen una precisión que aplica pues para este sector, ¿no? Tenemos que ver donde hay mayor cantidad de operaciones, allí quizás, ¿no? Yo me imagino que sí, porque la actividad de metalmecánica involucra la soldadura, ¿no? Y en la soldadura pues se generan gases, ¿no? Pueden haber gases tóxicos, pues, el resultado pues del uso de las autógenas, de la TIC, ¿no? Entonces debe generarse gases, ¿no? Debe haber algún movimiento un flujo que puede darse y que podría de alguna otra forma trasladar del virus de un lugar a otro, ¿no? Entonces, por eso que se pide quizás la ventilación del caso, ¿no? ¿No? Entonces, vemos que acá, pues, ¿no? Mantener los servicios higiénicos y vestuarios en las mejores condiciones de limpieza y operativas posibles. Del mismo modo, los sistemas de distribución, almacenamiento de agua potable según corresponda, ¿no? O sea, están pautas, ¿no? Van a ir a dar pautas. Entonces, cuando ustedes revisen sus protocolos o protocolos sectoriales, esto lo que van a hacer es darnos pautas, darnos ciertos lineamientos que van a complementar a lo que está en la 448, ¿no? Lo importante es que muchas personas decían, ¿no? Pero entonces yo no voy a aplicar mi plan porque a mí me aplica mi protocolo sectorial y voy a trabajar solo con mi protocolo sectorial. ¿Ya? Lo que ocurre es que el protocolo te va a ayudar a complementar tu plan de la 448. Te va a ayudar a que tu plan sea más, tenga más refuerzo, esté un poquito más
esté más robusto, vamos a llamar así, ¿no? ¿No? Lavado y desinfección de manos, miren, también habla de lavado y desinfección de manos, ¿no? ¿No? Nos explica en qué momento se hace, ¿no? Manejo de los residuos sólidos, por ejemplo, eso es algo nuevo, algo que no estaba en la otra, en la 448, no hablan de residuos sólidos, pero en cambio acá sí se habla, porque obviamente en metalmecánica es un sector que sí tiene regular residuos sólidos, ¿no? Prevención de la contaminación cruzada también. Contaminación cruzada es cuando existe contaminación entre las personas, hay contaminación entre las personas y de los equipos, ¿no? Entonces ahí existe contaminación cruzada, ¿no? Entonces por la misma cantidad de personas, hacinamiento que podría haber de forma natural en la actividad, ¿no? Acá, y esto también, miren, disposiciones de control operativo, o sea, esto es netamente ya metalmecánica, ¿no? ¿Ok? Dice promover las reuniones a nivel directivo y operativo en la medida de lo posible de manera remota, que eso también ya lo sabemos. Controles de ingreso al personal, se debería identificar el riesgo de exposición al COVID de cada puesto de trabajo, así como las medidas de control que corresponda. Sustituir el control de asistencia con marcadores de huella digital por otro que no implique el contacto de los trabajadores, ¿no? Sistema de reconocimiento facial para registro del personal. El responsable de seguridad y salud de los trabajadores o quien designe deberá realizar un control de temperatura corporal sin contacto con el trabajador a personal propio como terceros que ingresen al centro de trabajo, ¿no? La toma de temperatura debe ser diaria, ingreso y salida, y a todo el personal que asista al centro laboral, ¿no? Ya dice ingreso y salida, pero en cambio, ¿y qué pasa si tengo labores de alto riesgo al COVID? ¿No? Medio complicado, ¿no? Entonces debería buscar también que sea la mitad de jornada, ¿no? Se deberá emplear un termómetro calibrado, acá hacen una precisión que no la hace, por ejemplo, la 448. En caso de usar termómetros infrarrojos, estos deberán ser específicos para mediciones de temperatura corporal. Claro, porque hay termómetro infrarrojo también para superficies, ¿no? Que no necesariamente son la del cuerpo humano, ¿no? ¿No? Además del control de temperatura, el responsable de seguridad, ¿no? Deberá evaluar la sintomatología COVID en cada trabajador, ¿no? ¿En qué? En la lista de verificación de sintomatología. Ya está, ¿no? Entonces, miren, comienza a haber varios temas. Para la habilitación y fabricación, seguramente habilitación de las piezas metálicas. Considerando la diversidad de productos terminados que la industria metalmecánica proporciona, el proceso de fabricación podrá constar de una o más de las siguientes etapas de transformación, ¿no? Y hablan, por ejemplo, habilitado, cortado, doblado. En aquellas etapas donde se presente mayor interacción entre los trabajadores, ya sea por número de trabajadores o actividades que demande dicha interacción entre los trabajadores, se deberá disponer de medidas más rigurosas, tales como, esto es importante, pero no limitándose al incremento de la ventilación, mayor frecuencia de limpieza y desinfección, equipos y maquinarias de uso por un solo trabajador, mayor cantidad de equipos de protección personal a utilizarse, toma de temperatura durante la jornada laboral, etcétera. O sea, ¿qué te dice? Si en tu operación tienes más cantidad de trabajadores, tienes mucho flujo, mucho movimiento, entonces, bacán, no, la norma no te dice, trabaja a la mitad de tu capacidad, sino te dice, ok, haz tus actividades, pero vas a intensificar los controles que ahí se tendrían que hacer, ¿no? Si antes yo limpiaba cada 2 horas, no, pues ahora vas a tener que limpiar cada hora, o cada media hora tendrás que pasar a limpiar. Si antes tomabas la temperatura solo cuando entraba y cuando salía, ahora no, pues como hay bastante hacinamiento, bastante movimiento, vas a tener que tomar la temperatura de repente ya durante la jornada de trabajo también, ¿no? Entonces ya es un monitoreo más fino, el monitoreo se comienza a hacer más fino acá. ¿Ya? Acciones frente a casos de personas con COVID, ¿no? Que también están dentro de la mano de lo que nos pide la norma. Capacitación y sensibilización también acá te hablan, ¿no? ¿En qué tema deberías hacerlo? Disposiciones complementarias, bueno, acá algún tema que vayamos a necesitar. Acá hay un anexo, mira, estructura del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo, ¿no? O sea, si te dan cuenta, el protocolo no va a ir en contra del plan COVID, ¿no? No te va a decir no lo hagas y haz protocolo, no, sino acá te dice lo que deberías tener. Te hace un recordatorio,
¿no? Y es lo mismo que está que estaba en la 239, es el mismo que está en la 239. ¿No? Acá está el anexo 2, la ficha de sintomatología, también acá hay un ejemplo, o una ficha en blanco, digamos, ¿no? El modelo de acta de instalación del comité, claro, acá te habla que ya deberías tener un comité de seguridad, ¿no? Y un acta, ¿no? Como tal, ¿no? Y básicamente eso vendría a ser el protocolo. Ahora vamos a revisar un poquito más a ver qué más tenemos. Vamos a ir revisando un poco más. Energía y minería también acá hay sus protocolos. Para orden interno, para poblaciones vulnerables también, ¿no? Resolución manual para implementar a nivel local de la red de soporte para la persona adulta mayor con riesgo y la persona con discapacidad severa para la prevención y control. ¿No? Acá. Para restaurantes y hoteles también. Protocolo de restaurantes y afines autorizados para entrega a domicilio, protocolo sanitario ante el COVID-19 para hoteles categorizados, guía para restaurantes y afines con modalidad de servicio a domicilio. Acá, por ejemplo, vamos a ver. Vamos a ver qué me dice. Resolución ministerial 250 del MINSA. Y acá, generalmente la resolución es el texto, y si tiene un anexo, mejor el anexo, porque en el anexo es lo que queremos revisar, ¿no? ¿Qué cosa me habla acá? Acá habla de una guía técnica, ¿no? Para los restaurantes y servicios afines con modalidad de servicio a domicilio, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, igual, tiene el objeto, campo de aplicación, la base legal, ¿no? Tiene su base legal, acá están todas las leyes, acá sigue basado en el 239, ¿no? O sea, digamos, es anterior a ello, ¿no? Habla de ciertas definiciones propias, ¿no? Del sector seguramente, ¿no? Habla lo que es un alimento elaborado, lo que es la contaminación cruzada, ¿no? Transferencia de contaminantes, ¿no? Lo que mencionábamos. ¿Okay? De la responsabilidad, disposiciones específicas del envase y embalaje, por ejemplo, ¿no? El envase, ¿no? Te explica qué es el envase, del contenedor o caja para el reparto de alimento, el contenedor preparado culinariamente debe ser exclusivo para tal fin y estar limpio, sin polvo, tierra, insectos, resto de empaque, resto de alimentos, entre otros, y debe ser desinfectado antes de acomodar el empaque que contiene el alimento. O sea, no solo es prepararlo bien, sino también es antes de ponerlo en la caja de reparto, tiene que estar desinfectada esa caja de reparto por dentro. La desinfección puede hacerse con un producto destinado para tal fin o una solución desinfectante preparada para las indicaciones, según las indicaciones del fabricante. El cierre del contenedor y caja debe asegurar el aislamiento del alimento del exterior a fin de evitar la contaminación cruzada, ¿no? O sea, y así hay varias pautas específicas para ello, ¿no? Acá me habla, por ejemplo, a ver si sigamos avanzando. Acá hay una lista de chequeo. Miren, acá lo interesante que tiene este protocolo, al margen de los temas propios del sector, es una pequeña lista de chequeo para el control sanitario del restaurante o servicio afín que brinda la modalidad de servicio a domicilio. Entonces, una pequeña lista. Ahí está, ¿ves? ¿No? Entonces, habla de varios elementos, ¿no? El estado de salud, la higiene y presentación, la capacitación del personal. Y mire, es una hojita nada más, es una pequeña lista así muy rápida, un pequeño checklist, que en este sector, a este tipo de negocio, les piden que deba atender, adicional a su plan. Por eso nosotros cuando elaboramos el plan de vigilancia, prevención y control para las empresas, vemos primero si es que está sujeta a algún protocolo sectorial. Porque de ser así, ese protocolo sectorial se incorpora o se busca cuál es la alineación que debería haber con lo que pide la 448, ¿no? Protocolo sanitario para los servicios de delivery, protocolo sanitario para los apart hotel, ¿no? Protocolo para el guiado turístico, para albergues. A ver, vamos viendo para el apart hotel, a ver qué les pide. También tiene su protocolo, la resolución ministerial 094 del MINCETUR. Vamos a ver.
Resolución ministerial, y acá me dice, se resuelve aprobar el protocolo sanitario sectorial ante el COVID-19, alcances, ¿no? El protocolo. Esto, vamos a ver, debe tener su anexo, ¿no? Acá está. Protocolo sanitario sectorial ante el COVID-19 para el apart hotel, ¿no? Okay. Vamos a ver qué tiene, vamos a darle una mirada muy general en su índice. Términos y definiciones, lista de acrónimos, bueno, tiene más datitos, ¿no? Que nos puede servir. Responsabilidades, bueno, están allí. Aspectos generales del servicio, medidas preventivas sanitarias para las instalaciones, para el servicio de salón, higiene y saneamiento, equipos de protección personal, ¿no? Protocolos de áreas públicas, ¿no? Acá lo tienen separado de otra forma, ¿no? Áreas de seguridad, recepción lobby, ascensor, área de housekeeping, ¿no? Por ejemplo, en habitaciones, vamos a lo más crítico. A ver. Dice, ¿no? ¿Cuáles son las partes del protocolo en habitaciones? Dice, verificar que el material recibido sea el necesario y se encuentre en buen estado de higiene para el desarrollo de sus funciones. Tomar conocimiento de algún antecedente y o sospecha de contagio de COVID-19 de algún huésped que haya permanecido en el área asignada por la empresa. Verificar el estado de las habitaciones, la operatividad de los equipos y acondicionar su proceso de ventilación, ¿no? Limpieza y desinfección. Realizar la limpieza y desinfección utilizando el método adecuado para la habitación, los accesorios, el baño, el piso y toda la superficie, y dejar acondicionado para su uso. O sea, si se dan cuenta, nos lo dice de manera general, ¿no? Pero no nos dice échale tanto de alcohol, tanto de lejía, tanto de agua, no lo dice, pues, ¿no? Siempre lo va a decir de manera general para que uno ya lo pueda aplicar. Van a haber algunos que quizás cuando son guías técnicas, quizás si no lo mencionan, ¿no? ¿No? Las cocinas pequeñas o kitchenettes deben mantenerse en buen estado de higiene y operatividad y durante su uso aplicar medidas preventivas y buenos hábitos sanitarios. Las habitaciones que cuenten con 2 o más camas deben ser distribuidas manteniendo la distancia no menor de 2 metros, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? La distancia social entre entre camas, ¿no? Habría que ver también si en el espacio se permite más camas. Yo he visto varios sitios cuando hemos tenido la oportunidad de viajar que, que a veces son habitaciones de 2, 3 camas, pero todas están juntitas, ¿no? Entonces ahí yo me imagino el empresario tendrá que hacer algún acondicionamiento o de repente retirar algunas camas para que pueda darse estas condiciones, ¿no? En el caso de los apart hotel, ¿no? ¿No? Entonces empezamos a ver que hay determinados lineamientos, ¿no? Que podrían ser utilizados en determinados sectores, ¿no? ¿No? Vamos a ver un poquito más, a ver, para la identificación de la sintomatología, ¿no? O sea, ¿qué debería hacerse en el hotel con su personal? Dice, el apart hotel debe designar a un personal idóneo y competente para realizar las actividades de identificación de sintomatología. Cualquier persona interna o externa que presente fiebre, tos, dolor de garganta, malestar general, entre otros, debe comunicar de inmediato al personal encargado de salud de la empresa u otra persona que realice la misma función para su evaluación. En caso que la comunicación sea directa, se respeta la distancia de al menos 2 metros, ¿no? Aquí, por ejemplo, hablan de 2 metros de distancia, ¿no? Porque generalmente en las normas 448 se habla de 1 metro. Entonces acá, pues, se han puesto más exigentes y le han puesto 2. El personal responsable de atender a casos sospechosos debe seguir los procedimientos establecidos en el numeral 7222 de la resolución ministerial 239, ¿no? O sea, todos los pasos que debe hacerse, ¿no? El establecimiento de hospedaje debe acatar todas las medidas impuestas por las autoridades sanitarias. Ahí está. Y acá hay incluso modelos de señalética, miren, modelos de señaléticas referenciales, le ponen, claro, para el distanciamiento social, ¿no? Señalética en área de recepción, por ejemplo, y acá sí le ponen 1 metro. Señalética en ascensores, ¿no? En el ascensor también se ponen su señal. Este es permanencia de coronavirus, ¿no? Ellos tienen también su propia tablita, ¿no? De cuántas horas deberían durar, está bien.
¿no? Acá miren, colocan acá las diluciones a considerar con el principio activo amonio cuaternario. O sea, ellos usan como un desinfectante el amonio cuaternario. Por ejemplo, dicen, si yo voy a desinfectar ropa y zapatos, tendría que usar amonio cuaternario al 10% y a una concentración de 1000 partes por millón, por ejemplo. ¿Qué debería hacer para lograr eso? Diluir 10 mililitros de amonio cuaternario en 1 litro de agua. Si lo quiero trabajar a 200 partes por millón para utensilios de producción, tendría que diluir 2 mililitros de amonio cuaternario en 1 litro de agua. Entonces ya nos están dando las pautas, ¿no? Por ejemplo, para las vajillas, ¿no? La superficie que voy a lavar, utensilios de cocina, cubiertería, vajilla, cristalería, exceso de embar. El insumo que debería usar es el lavavajillas, ¿no? En la aplicación, aplicar 450 mililitros del producto en 60 litros de agua, ¿no? Esa es la concentración de la solución que yo debería utilizar para desinfectar los utensilios, ¿no? De cocina, ¿no? Ahora, ese es en el caso que yo use como producto químico para la desinfección al amonio cuaternario. Pero ¿qué pasa si yo utilizo el cloro o el yodo, ¿no? Como, como digamos, elementos para la desinfección, ¿no? Entonces acá me dice qué cosa, cuánto es la dilución, o sea, cuánto debería echar, cuántos mililitros por cuánto de agua debería generar, ¿no? Entonces acá están, digamos, hay tablas, ¿no? Que nos pueden ayudar, ¿no? A poder ya calcular lo que requerimos, ¿no? En el caso que fuesen desengrasante alcalino al 10% y detergente líquido a granel, estas son las concentraciones que deberíamos utilizar, ¿no? ¿No? Entonces, esto ya es la parte ya más técnica, ¿no? De la parte sanitaria, digamos, en servicios de alimentación, servicios de hospedaje, ¿no? Habla de principios activos con declaración de patógenos viables, emergentes, y Coronacovid humano para usar contra SARS-CoV-2, actualizado al 26 de marzo del 2020. ¿No? Y acá nos dice, ¿no? Peróxido de hidrógeno, por ejemplo, el agua oxigenada, ¿no? Con 10 minutos ya podríamos inactivar, ¿no? ¿No? Es lo que nos indican ellos, ¿no? ¿No? Entonces hay toda una serie de información que nos va a ayudar precisamente a esto, ¿no? Este es un instructivo de limpieza y desinfección de áreas y ambientes de trabajo, ¿no? Entiendo yo que debe ser algo muy sencillo. El objetivo, su base legal, el alcance y la frecuencia, ¿no? Me dice, por ejemplo, si es área de cocina, piso y pared, lo hago diario. Si es techo, lo hago mensual. Si es puerta, lo hago diario y mensual, ¿no? En el caso del área de habitaciones, si es el piso, lo tengo que limpiar diario, la pared diario y la puerta diario, ¿no? El techo debería ser mensual, ¿no? Al igual que la frecuencia de pisos, paredes, techo y puertas. O sea, es digamos como una limpieza más exhaustiva, ¿no? Entonces nos comienza a dar esta información. ¿Está? Nos habla de esto. Entonces el protocolo, como estamos viendo, varía mucho, ¿no? Instructivo de uso de guantes, miren, ¿no? Acá nos indica cómo se usan los guantes. Instructivo de uso de mascarilla también está, ¿no? Con ciertas pautas. Esto incluso yo lo puedo publicar para el personal en tamaño pues, A2, A1, ¿no? Como afiches, ¿no? Para que el personal tenga conocimiento de ello. Instructivo de lavado y desinfección de manos, por ejemplo, ¿no? Miren, acá me dan las pautas, ¿no? ¿No? Bastante, digamos, imaginativo, ¿no? Para llamar la atención de repente del trabajador, ¿no? Es interesante verlo, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, eso viene a ser en gran medida los protocolos, ¿no? Y este protocolo está interesante, ¿no? 32 páginas y podría servir incluso de referencia, si querés, podemos rescatar algún, alguna buena práctica que ellos de repente implementan, ¿no? Y vamos avanzando así. Bueno, este es el sector salud. Salud sí tiene bastantes guías para lo que es el tema de COVID, ¿no? Y acá hay directivas ya específicas, ¿no? Obviamente en el sector salud pues es donde, acuérdense que todo el riesgo alto está en salud, o alto o muy alto, entonces acá sí tienen que haber temas ya muy diferenciados, ¿no? ¿No? Acá miren, ¿ve? Acá protocolo sanitario de operación ante el COVID-19 en materia textil y confecciones.
¿no? Vamos a entrar acá, ¿ver? Ujú. Ya está. Acá tenemos la resolución ministerial 137 de Produce. Y acá está, protocolo textil y confecciones. Comienzo a revisarlo. El anexo 1, protocolo del sector textil y confecciones. Bueno, el objetivo, su base legal, y también se basa en la 239, ¿no? Como les dije, entre mayo y junio, cuando estaba vigente la 239, empezaron a salir una serie de protocolos sectoriales, ¿no? Está, acá también nos hablan de ello, ¿no? Nos habla de las disposiciones básicas. El empleador debe designar a un responsable de seguridad y salud de los trabajadores. Habla de responsable, miren, ya no hablan de comité, ya no habla de supervisor, habla de responsable, ¿no? Un responsable que deben definir, ¿no? Estos son lineamientos generales, disposiciones sanitarias, dice, para la infraestructura, ¿no? Aumentar la renovación de aire, ya sea de manera natural o forzada, principalmente en aquellas áreas de trabajo de las instalaciones donde exista mayor cantidad de trabajadores, según la naturaleza de la operación. Ya, ya está. Empleo de equipos de protección personal también me habla, me dice clasificar los equipos de protección personal según los puestos de proceso productivo y su riesgo COVID-19, el personal de las áreas operativas que hacen uso de manera rutinaria de protectores respiratorios, lentes y guantes protectores, dispositivos de protección auditiva por el riesgo de operación y maquinaria utilizada y que se encuentran especificados en el sistema de seguridad de salud en el trabajo, deben tener en cuenta la limpieza y desinfección de los mismos antes de la colocación y al retirarlos. Claro, o sea, se tienen que limpiar sus equipos de protección personal antes de ponérselo. ¿Está bien? Bastante lógico. El uso de equipo de protección respiratoria, N95, por ejemplo, es de uso exclusivo para profesionales de la salud con alto riesgo de exposición biológica al COVID-19. Ya está. Lavado y desinfección de manos también. Para el lavado de manos se podrá emplear jabón líquido o en barra. No es necesario usar jabones medicados. ¿Ya? Eso, por ejemplo, es una práctica, ¿no? Porque la buena práctica es usar jabón líquido porque evitas la manipulación excesiva del jabón. Si fuese en barra, es medio complejo porque es como que todos van a usar la misma barra de jabón, ¿no? Entonces, de repente por ahí, bueno, a cada la apertura que podría ser, ¿no? Ok, ¿no? Y acá nos comienzan a mencionar más detalles, ¿no? Manejo de residuos sólidos también hay acá. Ok. Prevención de la contaminación cruzada igual. Disposiciones del control operativo. También. ¿No? Equipos y herramientas de trabajo. Los accesorios que se usan en cada puesto de trabajo deben ser de uso individual, ¿no? Al término del turno de trabajo, los accesorios manipulados deben pasar por el proceso de limpieza y desinfección. Ya ven, ya están agregándole un paso más a lo que es el retorno de los equipos, ¿no? Los trabajadores no deben compartir los accesorios y o equipos que pertenecen a determinado puesto de trabajo con otro trabajador, ¿no? Entonces están hablando ya de que manejan individualmente sus herramientas, ¿no? En este sector. Manipulación de insumos y o productos también en la zona de carga y descarga. El personal responsable de la empresa y o proveedores deberán hacer el ingreso y o salida de los insumos respectivamente en horarios y turnos diferenciados, ¿no? Entonces, está bien, hay ciertas medidas, ¿no? Y así hay determinada información que puede servir o puede ser de utilidad precisamente para elaborar este plan, ¿no? ¿No? El retiro del centro laboral, miren lo que dicen, los trabajadores se retiran del área productiva guardando distancia mínima de 1 metro con sus compañeros, ¿no? O sea, este es un tema que si bien es cierto está acá escrito, pero se tiene que enseñar también a las personas en el lugar de trabajo, ¿no? Esa es ya la labor de la organización, enseñarle a sus trabajadores a que cumplan estos aspectos, ¿no? Se retiran los elementos de protección personal usados, se debe lavar y desinfectar todo aquello que sea reutilizable y desechar
las no reutilizables en un dispositivo debidamente rotulado. Almacenar los equipos de protección personal no desechables, ¿no?, en un área limpia y seca, previamente señalada por el empleador. Los guantes y mandiles o guardapolvos deben ser compatibles con los productos desinfectantes que se utilizan, ¿no? Retirar cuidadosamente los guantes y mandiles o guardapolvos para evitar la contaminación del usuario y el área circundante, y posteriormente asegurar el lavado de manos, cara y cuello, ¿no? Cada empresa debe diseñar estos espacios y procedimientos de acuerdo con los espacios y normas establecidas, ¿no? Entonces comienzan a salir diferentes aspectos que deberíamos tener, ¿no? Acá, por ejemplo, me habla ya de la atención a proveedores, clientes y otros externos también, ¿no? Que habíamos visto que los demás protocolos no se contemplan como tal. Se debe restringir el ingreso a personal externo a las instalaciones de la empresa. Si es necesario su ingreso, se debe garantizar que esté a disposición productos de limpieza e higiene personal para su uso de igual manera. Se debe regular los horarios para evitar aglomeraciones, asegurando el cumplimiento de las medidas de distanciamiento físico. Se recomienda realizar envíos a domicilio. En caso de que la empresa utilice los servicios de entrega a domicilio, deberá aplicar las recomendaciones para prevenir, controlar y mitigar la exposición al coronavirus dirigida a los trabajadores que realicen estos servicios, ¿no? O sea, para los que hacen el delivery, ¿no? Hay muchas empresas de confecciones, ¿no?, textiles, que de repente hacen el servicio del delivery, ¿no? Entonces deberían implementar medidas que lleguen hasta las personas que van a manipular su producto ya fuera de sus instalaciones, ¿no? ¿Ok? Listo. Acciones frente a un caso de personas con COVID también, ¿no? Los empleados que parezcan tener sintomatología COVID con temperatura mayor a 38 deben ser apartados de inmediato de otros empleados, clientes y visitantes, y deben incluirse o recluirse a sus domicilios, ¿no? Hay varias pautas, ¿no?, que se puede llamar en consideración, ¿no? Con respecto a la capacitación también, ¿no?, hay temas relacionados a la parte sanitaria. Hay un anexo, lista de verificación de sintomatología, acá está la ficha, perfecto, ¿no? Básicamente es ello lo que indican, ¿no? Básicamente han agregado la ficha sintomatológica, ¿no? Acá, como vemos, no hay procedimientos de limpieza, de lavado de manos, ¿no?, que de repente otros protocolos sí lo tienen, ¿no? Entonces, básicamente es esto lo que queríamos mostrarles el día de hoy, ¿ya? Queríamos mostrarle esto también de manera adicional, ¿no? Ver los protocolos sectoriales. Obviamente, revisar todos los protocolos medio complicado por el tiempo que tenemos, ¿no? Porque vemos pues que son varios protocolos, ¿no? Sin embargo, podemos brindarles esta información, se la podemos pasar para que ustedes también tengan, digamos, ahí de conocimiento y lo puedan aplicar en el caso estimen conveniente, ¿sí? Bueno, cualquier duda, cualquier consulta, a través del chat me parece que lo pueden hacer. Vamos a estar contestando por unos minutos algunas de ellas, ¿ya? Y bueno, les dejo mis datos de contacto para cualquier consulta adicional que quizás puedan requerir ya de mayor detalle, ¿no? Muchas gracias por su atención y bueno, también agradezco a los organizadores por esta oportunidad. Muchas gracias.